Habemus Papa. Les habla María Elena Cabrera Armas, quien viene realizando semanalmente una serie de trabajos relativo a la política exterior y los más importantes acontecimientos en el orden mundial. Y con Eliana Bravo en los controles de grabación como una experta en grabaciones por redes comunicacionales. Hoy, como empezamos en este momento, vamos a tratar el tema de la elección del nuevo Papa llamado Roberto Francis Prevost Martínez, quien fue seleccionado en el día de ayer, 8 de mayo de 2025, en el segundo día del cónclave, donde salió después de 2 días, como dimos, la fumata blanca, tras 4 votaciones y de conformidad con la legislación del Colegio Cardenalicio, conjuntamente con la legislación apostólica, se escogieron, que establece los 2/3 partes de los integrantes del cónclave, de 133 cardenales, para que con 89 votos se escogiera al nuevo sucesor de Pedro en la Iglesia Católica como vicario y representante en la tierra de Cristo nuestro Señor, el Hijo de Dios, desde el cielo, para el fortalecimiento de la fe y la continuación de la aplicación de todo ese dogma de fe contenido en las Sagradas Escrituras, Viejo y Nuevo Testamento, relativos a lo que es la presencia de Dios en el cielo y lo que significa la fe cristiana como dogma de fe, conforme a los más importantes acontecimientos que se suceden en la tierra, porque no solamente se tiene que actuar de manera solamente mística, sino también estar muy bien con los pies puestos sobre la tierra los representantes de la Iglesia. De manera pues que la escogencia del cardenal Roberto Francisco Prevost Martínez, quien ha sido, él representa, fue ordenado a través de la Orden de San Agustín de Hipona. Es importante la escogencia de este cardenal porque es representante del hemisferio de América, del continente de América. Nació en los Estados Unidos, en Chicago, Illinois, y tiene doble nacionalidad. La nacionalidad estadounidense y una nacionalidad muy importante porque es adoptiva, que es la de peruano. Por cuanto este sacerdote, la mayor parte de su vida religiosa, la hizo en el Perú, y ha sido muy sonada, estuvo casi 30 años viviendo, más de 30 años viviendo durante toda su trayectoria y su experiencia religiosa en el Perú, aun cuando fue formado en la diócesis y bajo la advocación de San Agustín de Hipona. También fue prefecto del dicasterio para los obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina desde enero de 2023 hasta 2025, nombrado por su santidad el Papa difunto Francisco I. Tenemos que recordar que al inicio, en la semana pasada, hicimos también otro trabajo relacionado con la muerte del Papa Francisco y todos los conflictos que se suscitó en la Iglesia, o las rivalidades, no rivalidades, sino precisamente las conversaciones, tanto oficiales como no oficiales, del grupo de sacerdotes incorporados en el grupo de los conservadores
y otro grupo de sacerdotes cardenales incorporados en el grupo de ser progresistas o reformistas porque respondían a los intereses del Papa Francisco, quien hizo importantes transformaciones en la Iglesia Católica mediante su actividad como pontificia. Y lo más importante es que el Papa Francisco, a través del sinodal, pues, extendió una iglesia o se dirigió más hacia una iglesia porque lo consideraba que había que salir extramuros, haciendo y dirigiéndose más la iglesia hacia los pobres, que caminaran hacia los pobres para servir a los pobres. De tal forma que este nuevo obispo, este nuevo cardenal que fue escogido como el papa, un nuevo papa, escogió también, es muy importante en esta disertación, que escogió el nombre, como es la práctica y la historia vaticanista del Vaticano, de que desde la Edad Media los papas vienen escogiendo cuando son seleccionados por el colegio cardenalicio, se separan de su nombre de pila, de su nombre de padres y de familiares, para escoger un nombre que esté relacionado con la vida de santos, con la vida de extraordinarios, incluso papas que allá hoy en día están canonizados como importantes santos de la iglesia católica. De manera pues que vemos como de vital importancia que en este caso el cardenal Roberto Francis Prevost Martínez, hoy en día papa, escogió el nombre de León XIV, es decir, ha habido una sucesión en la Iglesia Católica desde la Edad Media de papas que han escogido el nombre de León. Ahora, ¿por qué lo escogieron? Específicamente, este es uno de los puntos que vamos a reflexionar en este análisis de naturaleza socioteológico o sociovaticanista sobre la historia del Vaticano, la historia de los papas en el mundo de la cristiandad y en el mundo de la religión. Fue muy importante que este papa, una vez que se escogió el nombre de León XIV, cuando se dirigió en el balcón hacia la feligresía, donde había más de 140.000 personas esperando que el Papa se presentara en el balcón de la Casa de San Pedro y se diera un discurso que yo lo considero como una oración, donde lo primero que hace es que dice: la paz esté con todos vosotros, es decir, una paz dirigida a todo el pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios son los más de 1.400 millones de feligreses de la población mundial, que más adeptos hay a una de las religiones más reconocidas en el mundo, como es el cristianismo. Y a su vez dice que la humanidad necesita a Cristo como puente para ser alcanzada por Dios y su amor. Y dice de una forma exclamativa, bien llamativa, como es: ayúdanos a construir puente mediante el diálogo. Y te pedimos caminar todos juntos a esa patria que Dios nos preparó. Y terminó su oración con el rezo del Ave María, porque este es un papa muy mariano, es decir, que además de que es cristológico, también es mariano, y lo que invocó a Cristo y a la Virgen Santísima a través de la oración más santificada entre toda la iglesia cristiana, que significa: Dios te salve María, llena eres de gracia. En todo caso, ¿por qué el Papa escogió el nombre de León?
en la historia del Vaticano, o la historia de los papas, desde la Edad Media, que comienza específicamente en el año 476 a la caída del Imperio Romano y termina en el año 1450 después de Cristo. El nombre de León fue escogido fundamentalmente por San León Magno. Así se llamó el primer papa en la historia de la iglesia y en la historia de los papas que escogió ese nombre. Y eso fue en el año 440-461 después de Cristo. Y este papa, San León Magno, pasó a la historia por haber persuadido al terrible Atila, rey el Huno, para que no saqueara a Roma, para que no interviniera Roma y sobre todo para que no atacara la institución fundada por Pedro en Roma. Atentó contra la comunidad entre diversas iglesias y es hoy en día calificado como uno de los doctores de la iglesia por las diversas y espirituales interpretaciones que hizo sobre las Sagradas Escrituras. Posteriormente, en el Medioevo, hubo 3 papas que asumieron el nombre de León. El primero fue León III, que fue en el periodo 795-816 después de Cristo, y este papa se caracterizó porque fue el que coronó como emperador a Carlomagno, emperador de Occidente. Después tenemos al papa León IV, que se llegó a ser papa en el periodo de 1847-855 después de Cristo, y se caracterizó porque fortificó al Vaticano, le dio protección a esa estructura que había sido atacada y estaba en una permanente inseguridad por los ejércitos musulmanes y asiáticos por las divisiones religiosas. Y entre el año 1049 y 1054 fue elegido León IX, que se le caracterizó en esa historia papal porque luchó contra la corrupción en la Iglesia Católica, luchó contra el libertinaje eclesiástico y que era donde más se realizaba era específicamente en las familias nobles de la Iglesia Católica. Cuando comienza la edad del Renacimiento, en el año 1450 hasta el año 1600 después de Cristo, en el año 1513 y en 1521 se escoge como papa a otro cardenal que se califica como León X. Este papa provenía de una familia burguesa, hijo de Lorenzo de Medici, el Magnífico, señor de Florencia. En ese momento del Renacimiento, la historia de Italia estaba totalmente dividida, había diversos principados y diversas familias que estaban establecidas en diversos lugares de Italia, con lo cual no había la unificación política del régimen de Italia. Por supuesto, este papa León X, que viene de esa familia de los Médicis, estaba acostumbrada a una vida de ostentación, de placeres, y fue decisivo para encender la chispa y el conflicto que se dio en la Iglesia Católica, que fue el primer cisma de la Iglesia que la plantea Martín Lutero, dando inicio a una reforma de la Iglesia que se denominó la Reforma Protestante. Y muchos de esos hechos se dieron fue por el otorgamiento de indulgencias de manera liberal, muy liberal y muy disipada. Había una limitación hacia los sacerdotes a lo interno en la expresión, y había también en todo el entorno europeo muchísimas limitaciones en el orden económico
que afectaba muchísimo también esas limitaciones a todos los sacerdotes, que fue lo que dio origen a la figura de los juglares en la iglesia católica. Por supuesto, posteriormente se escoge a León XIII, que tiene la particularidad porque se escoge entre finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, es decir, entre finales de 1878 y 1903 se le otorga el trono como sucesor de Pedro a León XIII, que tuvo un pontificado de 25 años y fue el último papa que asumió la condición más importante de la Iglesia Católica durante el comienzos del siglo XX. Este Papa tuvo la importancia, y ahí es donde está precisamente el gran debate que se da en las redes y en los medios de comunicación a nivel internacional. ¿Por qué específicamente el cardenal Roberto Francis Precoz Martínez, que lo tendrá él que decir y explicar posteriormente cuál fue la razón teológica, la razón mística, la razón desde el punto de vista de la fe y de la doctrina establecida, dogmática en la Sagrada Escritura? ¿Por qué él escogió el nombre de León, para que sea calificado hoy en día como el sucesor de Pedro, León XIV? Entre las cosas más importantes que se dieron bajo el pontificado de León XIII fue que es el autor de la encíclica en el año de 1891 del Rerum Novarum. Esta es una encíclica que desde 1891 hasta los actuales momentos de 2025 tiene 140 años de haber sido editada. Esta encíclica es muy importante porque es la primera encíclica donde la Iglesia comienza a asumir posición con respecto al problema social, fundamentalmente al problema que estaban suscitando la clase obrera en el mundo, el problema que estaba suscitando la clase trabajadora en el mundo, sobre todo porque no tenía buenos salarios, porque no tenían empleo, o si tenían empleo trabajaban más de 14 y 16 horas diarias y además no le pagaban correctamente el salario. No había una relación de trabajo conforme a una legislación del trabajo que estableciera cuáles son las atribuciones de los patronos y cuáles son las atribuciones de los trabajadores dentro de una relación laboral en una industria, en una fábrica, en un comercio o en una empresa. De manera pues que a su vez es muy importante también relatar que había insurgido en el mundo la doctrina del socialismo y se había publicado en el año 1847 el manifiesto del Partido Comunista. Estos hechos son sumamente importantes porque son los que hacen que la Iglesia Católica, frente a la multitud de conflictos, de manifestaciones y de protestas en la sociedad europea y en todo el mundo, porque los trabajadores eran vistos como personas de quinta categoría y a su vez no se les daba las oportunidades de organizarse, de constituirse en organizaciones sindicales. Había el derecho de organización, porque el derecho este es un derecho que surge y nace en plena Revolución Francesa, pero el derecho a organizarse desde el punto de vista laboral no estaba contemplado como un derecho social. De manera pues que entonces la Iglesia Católica, a través de León XIII, consideró que la Iglesia tenía que acercarse con la interpretación de las Sagradas Escrituras, específicamente en el Génesis, que es uno de los primeros libros
de las Sagradas Escrituras del Viejo Testamento, donde el Papa León XIII escudriña y entiende que la Iglesia debe a ocuparse más de los problemas laborales en el mundo, defendiendo los derechos de los trabajadores y planteando el papel de la Iglesia con respecto a la clase trabajadora en el mundo contemporáneo. Esto, desde el punto de vista histórico, habían acontecimientos sumamente complejos en el mundo. Había habido en 1848 la Revolución Francesa, que había traído como consecuencia el destronamiento político de Luis Felipe de Orleans, y la clase trabajadora, con el apoyo de la clase trabajadora, se constituyó la Segunda República Francesa. En el año de 1848 hubo la insurgencia del movimiento obrero parisino. A su vez, en el año 1871 se estableció por primera vez un gobierno revolucionario en Francia, que fue lo que se denominó el establecimiento de la Comuna de París, que fue un gobierno que duró apenas 72 horas por la clase obrera. En 1846 era Papa Pío VI, y Pío VI era visto como un papa antisocialista, es decir, la Iglesia estaba en contra en ese momento del surgimiento del socialismo en la sociedad planetaria, específicamente en Europa. Era de origen liberal, y Europa estaba sometida a la protección del zar Nicolás I de Rusia, que fue el primero en el año de 1848 de 1848, de desempeñar el papel de gendarme y protector de Europa. Y Metternich, que era el canciller del Imperio Austríaco, era una persona, un gobernante que ejercía mucha presión negativa contra la clase trabajadora, y estaba en desacuerdo con la organización del movimiento obrero y con el reconocimiento de los derechos de la clase trabajadora en Europa. Es decir, se trabajaba, como habíamos dicho, 16 horas diarias. Aparte de eso, no tenían un buen salario para la alimentación, y aparte de eso tampoco tenían otras oportunidades en tener derecho a la propiedad, porque toda la propiedad estaba fundamentada bajo el régimen feudal, que se modifica a raíz de la Revolución Francesa en 1776, donde surge por primera vez el reconocimiento de la propiedad privada, que la plantea el tercer estado, como fue la clase burguesa. Bueno, el Papa en 1891, 40 años después de todos estos acontecimientos del movimiento obrero en Europa, todavía no podemos hablar de un movimiento obrero organizado totalmente, porque la mayoría de todos los gobiernos de Europa desconocían esos derechos, y en el manifiesto del Partido Comunista se comienza a hablar ya de buscar 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de distracción para la clase obrera y para los familiares. Es aquí entonces donde el Papa León XIII, haciendo la interpretación de las Sagradas Escrituras, como dije, y específicamente en el libro del Génesis, hace un importante aporte al mundo, y sobre todo al mundo laboral, al mundo del trabajo. Y este Papa, a través de la encíclica Rerum Novarum, reconoce que la clase trabajadora, que el mundo está, y el trabajo es muy importante, y que el trabajo forma parte de la dignidad del individuo, de la dignidad de la persona, pero que el trabajo no puede ser independiente también de obtener un salario y de obtener beneficios laborales a costa del
de la relación de trabajo que se daba en la fábrica, en la industria, en el comercio. Se había dado ya se había dado en el siglo XVII la revolución industrial y como consecuencia de esos acontecimientos, por supuesto, los trabajadores abandonan el campo, salen hacia las ciudades, porque en el campo no se conseguía formas de subsistencia y de vida y se van hacia las ciudades a buscar empleo, pero se dan cuenta que el empleo que consiguen es muy limitado, sobre todo con muy bajos salarios. En este momento, Su Santidad León XIII, interpretando la Biblia, específicamente desde el punto de vista del derecho originario, que fue cuando Adán y Eva, en ese pacto que habían hecho con Dios, porque Dios es un espíritu de pactos con el hombre y con el individuo. En el Edén se da cuenta Dios que, que han roto el pacto. Pero entonces, si han roto el pacto, Dios no acaba con el hombre, no destruye el hombre, solamente les dice, está bien, ahora ustedes van a tener su sustento con el sudor de tu frente, con tu sudor de su frente. Ya no van a poder vivir en el Edén del paraíso, en el Edén de Dios. Tienen que vivir en otro lugar donde puedan obtener el bienestar y su subsistencia por sus propios medios. Y entonces se van, ya salen del Edén, de ese paraíso que había ofrecido Dios, que está contemplado en las Sagradas Escrituras, y les dice, bueno, ahí tenéis la tierra, enchidla, trabajadla, producidla, porque tendréis tu sustento con el sudor de tu frente. Sobre la base de este versículo que está contenido en el Génesis, en las Sagradas Escrituras, León XIII construye la encíclica Rerum Novarum y dice, muy importante, dice, que si no hay trabajo, no hay capital. Si no hay trabajo, no hay desarrollo del capital. Y que así como el cuerpo humano tiene dos brazos, uno derecho y uno izquierdo, uno representa el capital y otro representa el trabajo. De esa misma forma se le tiene que reconocer, participando la Iglesia en los problemas sociales, en los problemas del mundo obrero, se le tiene que reconocer el derecho a los trabajadores del trabajo como un derecho social, ya no interpretar el trabajo como una mercancía, ni que ese contrato de trabajo sea sometido por las leyes del Código Civil en ese momento imperante en Europa, donde se hacía un contrato de trabajo sometido a las reglas de la contratación de la energía de la fuerza de trabajo sobre la base de la libertad económica. Es decir, el trabajo se veía era como una mercancía, mas no se veía como un hecho social. Y el que da a reconocer ese hecho, porque entiende que la Iglesia tiene también que reconocer al trabajo y darle frente al problema de los trabajadores que se estaban suscitando en el mundo para que tuvieran buenos salarios, para que hubiese una distribución más equitativa en los bienes de las empresas hacia los trabajadores, que fue lo que dio origen posteriormente, así en años posteriores, en pleno siglo XX, a lo que fue el reconocimiento de la participación de los trabajadores en las utilidades o la rentabilidad de los trabajadores, de las empresas. Fue lo que dio origen para que se establecieran los seguros sociales en el mundo, esa Rerum Novarum. Fue lo que dio origen para que se estableciera que los mismos empleadores, los mismos patronos comprendieran también
que de nada servía construir grandes industrias donde hubiese un exceso de producción para que hubiese extraordinarias ganancias y rentabilidad para las empresas, para las fábricas, para el comercio, si no había tampoco gente que consumiera y que le diera, sobre la base de esa oferta y la demanda, tuviera acceso a la compra de esos bienes que se producían en las grandes industrias. Por eso es que con el descubrimiento de América, con la circunnavegación hacia África y a las Indias, fue que hubo expansión del capitalismo. Pero esa expansión del capitalismo significaba que que no estaba reconociendo los derechos de los trabajadores y veía al trabajador como un esclavo que ni siquiera le pagaban, apenas muchas veces le daban era para que pudiera tener acceso a la comida, más no acceso a otros servicios. Eso fue la gran importancia de León XIII. Por eso creemos que en este momento la gran pregunta que todas las personas en el mundo se hacen y que el Papa León XIV tendrá que dar respuesta a esta realidad. Porque como acabamos de decir, ha habido varios papas que han tenido el nombre de León. ¿Cuál fue específicamente el papa que para él representó desde el punto de vista social, desde el punto de vista teológico, un ensamblaje? También desde el punto de vista político en la actividad papal en el mundo social. Porque todavía no está establecido una jurisdicción específica que diga que hasta aquí, hasta el ámbito teológico, hasta el ámbito de la fe, hasta el ámbito de los dogmas contenidos en la iglesia con respecto a cómo debe ser visto Jesucristo y sobre todo sobre la unicidad o sobre el tripartismo que hay sobre Dios, la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad está compuesta por Dios, Jesús y el Espíritu Santo de Dios. No es nada más hacia eso que tenemos la iglesia que se tiene que dedicar, sino también a los profundos problemas sociales que hay en el mundo. Por eso tiene que salir los papas, derrumbar las puertas, derrumbar los muros y darle frente al problema social, que independientemente que este problema social estaba suscitándose en ese momento, en el año de 1891, cuando el Papa León XIII crea la encíclica, hoy en día también el mundo está viviendo muchos conflictos sociales. Es más, no solamente los conflictos donde hay un exceso de pobres en el mundo y hay pocos ricos en el mundo y hay ricos en el mundo o personajes que tienen grandes capitales y cuyos capitales trascienden el Producto Interno Bruto de un hemisferio, de un continente. Y en ese continente es donde más pobres precisamente hay. Porque a pesar de que el Rerum Novarum tiene 140 años de haberse editado por el Vaticano, por los editoriales del Vaticano, y que responde a los intereses y cómo el Papa León XIII vio el problema social, todavía en este momento histórico, 140 años después, hay lugares en el planeta donde hay personas, trabajadores que están ganando $1 mensual. Hay lugares en el planeta donde los trabajadores, el salario no les alcanza para tener una vida con calidad social. Hay lugares, específicamente en África e incluso en Asia, donde no hay ningún tipo de bienestar, e incluso falta el agua potable para que la gente pueda vivir con calidad social. No hay servicios médicos, no hay seguridad social, no hay
servicio de jubilación, no hay ningún tipo de bienestar social. Bueno, la iglesia tiene que enfrentar ese problema y tiene que reunirse con los gobernantes, como se planteaba ya con la renovación, para que los gobernantes entiendan que tienen que crearse un marco regulatorio, un marco jurídico, pero también tiene que haber una modificación de la ética empresarial, de la ética industrial, de la ética del desarrollo de la gran industria en el mundo, que tiene que comprender que si los trabajadores no están, la clase trabajadora, la clase obrera, y que de paso tiene que estar organizada en movimientos de obreros organizados de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, que tenga conversación con los gobiernos, que tenga diálogo con los gobiernos y que haya también una participación de la iglesia en el reconocimiento de esos derechos para que los trabajadores hoy en día puedan tener más acceso y mejor calidad de vida y mejor bienestar. Por supuesto, esto también tiene que ver con la Pacing in Terris, que fue una encíclica que también proclamó la paz, planteada por Juan XXIII, que está muy relacionado con la Rerum Novarum, también la 40ª Agno de Pío XI, que fue el que también planteó que la iglesia tenía que darle frente a la cuestión obrera y al problema de la falta de distribución desproporcionada de la riqueza en el mundo, que generaba miseria en los países y en continentes, tanto donde hay países desarrollados y no desarrollados, a los efectos de exigir una injusta distribución de la riqueza. Y a su vez, la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II, que en su capítulo segundo establece esa constitución pastoral, la Gaudium et Spes, donde contempla donde contempla la participación del hombre y de las necesidades más profundas que el hombre tiene, para que haya a través de eso también un acercamiento mucho mayor hacia la Iglesia Católica. De manera pues que cuando se planteó a la muerte del Papa Francisco, que había una crisis en la iglesia entre los conservadores y los progresistas reformistas, vemos hoy en este momento en que fue elegido el nuevo Papa León XIV, que tiene que salir extramuros igual como lo hizo el Papa Francisco, y que es muy importante porque pudo haber escogido, si responde a los intereses progresistas o reformistas, haber sido el Papa Francisco II. Sin embargo, León XIV no escogió ser Francisco II, escogió ser León XIV. Tiene él que explicarlo porque el mismo Papa Francisco I, cuando escogió su nombre, él se expresó ante el mundo diciendo por qué escogía ser Francisco I en nombre de Francisco de Asís, específicamente, porque también había otro Francisco que también es santo, y sin embargo no escogió la figura de ese Francisco, sino la de San Francisco de Asís. De manera pues que este Papa creo que le debe al mundo una explicación, y sobre todo a la feligresía cristiana y a todo el mundo en particular, incluso de todas las confesiones religiosas, le debe explicar el por qué él escogió ese nombre de León XIV, porque ya explicamos de que ha habido 14 papas y el por qué que han escogido ese nombre de León. Bueno, mis queridos y apreciados contertulios, a través de estas disertaciones que yo las defino de naturaleza académica, porque se hace explicación desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista sociológico,
desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista teológico de todas las interpretaciones que hemos hecho desde que decidimos iniciarnos en estos programas a través de TikTok y cuyo plan es llevarlo pues que sea más productivo. A mis queridos contertulios que se identifiquen con esta nueva propuesta del Papa León XIV, que es un representante no solamente del mundo y que de lo cual tenemos que sentirnos orgullosos porque es prácticamente un papa del hemisferio de Latinoamérica porque vivió 30 años en Perú, de la cual tiene la nacionalidad de peruano, es decir, que una vez que este papa llega al pontificio, nosotros, toda Latinoamérica, toda América tiene que sentirse orgulloso porque es un representante de este mundo, de este hemisferio que llega a la iglesia. Y que lo que dijo Juan Pablo II pareciera ser que es cierto, que la salvación de la iglesia está en este hemisferio, y en el documento de Aparecida específicamente, que fue un documento que surge en unas celebraciones de la iglesia en Brasil, se da y se le da el nombre de Aparecida, es porque se interpretó que en este hemisferio, en el hemisferio de América, es donde está la salvación de la iglesia, porque es donde más fieles hay cristianos católicos apostólicos, y que este nuevo representante o vicario de Cristo en la tierra, de Dios en la tierra, como el sucesor de Pedro, el nuevo sucesor de Pedro, porque no es sucesor del Papa Francisco fallecido, no es el sucesor de Pedro, nos reconforte y nos dé nuevos anuncios en un momento en que el mundo está viviendo en unas guerras permanentes. Y tenemos la guerra de Ucrania, todavía no se ha resuelto el problema de la guerra contra el pueblo de Israel, y ahora está a punto de desatar o casi que estalló una nueva guerra entre Pakistán y la India, y con un problema sumamente complejo, porque estas dos naciones son poseedoras de bombas nucleares. De manera pues que el mundo está peligrando, el mundo está en momentos en donde se requiere orar mucho y rezar mucho el Santo Rosario, donde se predica mucho las oraciones del Ave María hacia la Virgen Santísima, para que se alcance la paz que se requiere en el mundo, pero que entendamos también y los grandes capitales del mundo entiendan de que la paz también se va a lograr con una justa distribución de los ingresos de las empresas, de las industrias, de las grandes corporaciones nacionales, de las grandes corporaciones internacionales, de las grandes transnacionales, para que haya una buena distribución de la riqueza, una buena distribución de las ganancias, de las utilidades, para que los trabajadores puedan tener acceso a comprar ellos por sus propios medios la vivienda, a pagar ellos la educación de sus hijos, a tener una familia satisfecha porque tiene acceso a buena alimentación, a buena educación, al bienestar que se requiere todo ciudadano. Ya es hora de ver de que el nuevo estilo de esclavitud que se ha venido desarrollando y que se han establecido en el mundo también tiene que superarse. Que así como se superó la esclavitud, donde había un caporal que le daba latigazos permanentes a los trabajadores, tratándolos como esclavos sin reconocerles salario, hoy en día hay otro tipo de esclavitud. Ya no te dan latigazos con látigos, pero te dan latigazos de otra forma, porque no te pagan justo lo que realmente te corresponde por un buen trabajo prestado. De manera pues que la iglesia tiene que participar nuevamente sobre la base de la encíclica Rerum Novarum
participar en los grandes conflictos sociales que hay en el mundo. De manera pues, que esa crisis que hubo en el año de 1847, que dio origen a la Revolución Urbana, con el surgimiento de la clase obrera organizada para protestar ante los gobiernos, para el reconocimiento de sus derechos laborales, como que forma parte de la dignidad del hombre, hay que volverla a poner en evidencia. De manera yo me quiero despedir en este momento con la canción de Alabaré. Alabaré